los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Y era el maná como semilla de culantro, y su color como color de bedelio. El pueblo se esparcía y lo recogía, y lo molía en molinos, o los majaba en morteros, y los cocía en caldera, o hacía de él tortas. Su sabor era como sabor de aceite nuevo. Y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová se encendió en gran manera, y también le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová: ¿por qué has hecho mal a tu siervo? ¿Y por qué no ha llegado gracia en tus ojos? Y no has puesto la carga, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí. ¿Concebí yo todo a este pueblo? ¿Lo engendré yo para que me digas: llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama la tierra del cual juraste a sus padres? ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí, diciendo: danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar todo este pueblo, que me es pesado en demasía. Y así lo haces tú conmigo. Yo te ruego que me des muerte, si he hallado gracia en tus ojos, que yo no vea mi mal. Entonces Jehová dijo a Moisés: reúneme 70 varones de los ancianos de Israel, que tú sabes que son ancianos del pueblo y sus principales. Tráelos a las puertas del tabernáculo de reunión y esperen allí contigo. Y yo descenderé y hablaré allí contigo, y tomaré del espíritu que está en ti y pondré en ellos, y llevarán consigo la carga del pueblo, y no la llevarás tú solo. Pero al pueblo dirás: santificaos para mañana, y comeréis carne, porque habéis llorado en oídos de Jehová, diciendo: ¿quién nos diera de comer carne? Ciertamente mejor nos iba en Egipto. Jehová pues os dará carne y comeréis. Y no comeréis un día, ni 2 días, ni 5 días, ni 10 días, ni 20 días, sino hasta un mes entero, hasta que os salga por las narices y aborrezcáis, por cuanto menospreciasteis a Jehová que está en medio de vosotros, y llorasteis delante de él, diciendo: ¿para qué? ¿Por qué salimos acá de Egipto? Entonces dijo Moisés: 600,000 de pie es el pueblo en medio del cual yo estoy. Y tú dices: les daré carne, y comerán un mes entero. ¿Se degollarán para ellos ovejas y bueyos que le bastasen? ¿O se juntarán para ellos todos los peces de la mar para que tengan abasto? Entonces Jehová respondió a Moisés: ¿acaso se ha cortado la mano de Jehová? Ahora verás si se cumple mi palabra o no. Y salió Moisés y dijo al pueblo las palabras de Jehová, y reunió a los 70 varones de los ancianos del pueblo, y los hizo estar alrededor del tabernáculo. Entonces Jehová descendió en la nube y le habló, y tomó del espíritu que estaba en él, y lo puso en los 70 varones ancianos, y cuando pasó sobre ellos el espíritu, profetizaron y no cesaron. Y habían quedado en el campamento 2 varones, llamado el uno Eldad y el otro Medad, sobre los cuales también reposó el espíritu. Estaban estos entre los inscritos, pero no habían venido al tabernáculo, y profetizaron en el campamento. Y corrió un joven y dio aviso a Moisés y dijo: Eldad y Medad profetizan en el campamento. Entonces respondió Josué, hijo de Nun, ayudante de Moisés, uno de sus jóvenes, y dijo: Señor mío, Moisés, impídelos. Y Moisés le respondió: ¿tú tienes celos por mí? Ojalá todo el pueblo de Jehová fuese profeta, y que Jehová pusiere su espíritu sobre ellos. Y Moisés volvió al campamento, y él y los ancianos de Israel. Y vino un viento de Jehová, y trajo codornices de la mar, y las dejó sobre el campamento, un día de camino a un lado, y un día de camino al otro, y alrededor del campamento, y casi 2 codos sobre la faz de la tierra.
Entonces el pueblo estuvo levantado todo aquel día y toda la noche y todo el día siguiente, y recogieron codornices. El que menos recogió, recogió 10 montones, y las tendieron para sí a lo largo del alrededor del campamento. Y aún estaba la carne entre los dientes de ellos, antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo, y hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Jabata, por cuanto allí sepultaron al pueblo codicioso. De Kibrota partió al pueblo de Haserot y quedó en Haserot. Amén. Gracias, necesitaba tomar tantita agua. Pero, entonces aquí en este capítulo encontramos esta parada. Al principio encontramos que el pueblo se quejó a oídos de Jehová y Jehová ardió su ira y encendió su fuego hacia ellos y consumió los extremos del campamento. Pero dijeron, el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió y llamó a aquel lugar Tavera, porque el fuego de Jehová se encendió en ellos. Le pusieron Tavera porque cuando ellos murmuraron, cuando ellos se quejaron en contra de Dios, Dios les mandó fuego, un fuego de juicio a causa de su queja. Y por eso le llamaron Tavera a esa parada, a ese lugar. Pero no se movieron de ahí. Toda la historia que leyó mi esposa estaban en el mismo lugar. Pero más adelante, ya al final del capítulo, estaba que ellos empezaron a quejarse con Moisés y empezaron a decirle, Moisés, ¿por qué nos has traído a este lugar? Porque se quejaron sobre el maná, ¿verdad? El maná es la comida que Dios había provisto para ellos en el desierto, pero empezaron a decirle a Moisés, no, ya no queremos este maná, ya no queremos este alimento, queremos carne. Así que bueno, pues Dios les dio carne. Y dice que mandó un viento y trajo todas estas codornices para que el pueblo comiera. Pero dice el versículo 33 que aún estaba la carne entre los dientes de ellos antes que fuese masticada, cuando la ira de Jehová se encendió en el pueblo e hirió Jehová al pueblo con una plaga muy grande. Gloria a Dios. Y ahí viene, y llamó el nombre de aquel lugar Kibroth Jataba, por cuanto allí sepultaron al pueblo ¿qué? Codicioso. Gloria a Dios. Entonces por eso esta parada lleva los dos nombres. Tavera, por el fuego de Dios que se encendió en contra de la queja, y también por la plaga que Dios mandó a través de las codornices, ¿no? Y le pusieron Kibroth Jataba por esta otra situación. ¿Me explico? Entonces esta parada tiene esos dos nombres, Tavera y Kibroth Jataba. Pero lo que podemos aprender aquí, hermano, es que primeramente ellos murmuraron. Dice que el pueblo se quejó a oídos de Jehová, estoy en el versículo 1 otra vez, y Jehová lo oyó y su ira ardió y se encendió en ellos fuego de Jehová y consumió uno de los extremos del campamento. Y fíjese lo que dice el 2. Entonces el pueblo clamó a Moisés y Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Y aquí encontramos dos errores del pueblo de Israel. Primero, pues se quejaron, ¿no? Y número 2, le dijeron a Moisés, o sea, se quejaron en contra de Moisés y le dijeron a Moisés, Moisés, ora para que Dios tenga misericordia de nosotros. Y ciertamente Moisés oró a Jehová y el fuego se extinguió. Pero nunca encontramos un arrepentimiento. Gloria a Dios. No encontramos un arrepentimiento jamás. En vez de que ellos dijeran, Señor Jesús, perdónanos, Señor, porque nos quejamos en contra tuya, porque estamos exigiendo cosas. Perdónanos, perdona nuestro pecado, perdona nuestra falta. No. Le dijeron a Moisés, Moisés, ora a Dios. O sea, se escondieron atrás de Moisés. Y Moisés ciertamente oró y Dios tuvo misericordia, pero no se arrepintieron. Gloria a Dios. ¿Se dan cuenta? Dos errores.
Número 1, pues obviamente quejarse. Y número 2, no arrepentirse. Gloria a Dios. No se arrepintieron para nada. Y lo hemos mencionado en las paradas anteriores, que no tenían el hábito del arrepentimiento. Gloria a Dios. Acuérdese que cuando Israel estuvo en el desierto, Dios proveyó para ellos la sangre del carnero. El carnero, hermano, nos habla de el liderazgo, el poder del liderazgo. Y aprendimos que el carnero es un animalito que es un líder para el rebaño, pero es un líder obediente, que nunca usa sus cuernos, nunca usa esas armas que Dios le dio para agredir a su amo. Las usa siempre en defensa de la causa y es obediente a las instrucciones del amo. Esa es la naturaleza del carnero. Pero ellos hicieron lo contrario del carnero. Se rebelaron en contra de Moisés, que iba delante de ellos como su líder, y se rebelaron en contra de Dios. Eso quiere decir que no habían aprendido a utilizar la sangre del carnero en sus vidas. La provisión que ellos necesitaban aprender a experimentar, no la habían llevado a cabo. Por lo cual se seguían quejando, seguían murmurando. Y en vez de arrepentirse, hermano, porque ¿qué pasa cuando nos arrepentimos? Pues clamamos la sangre de Jesús. Es lo que tenemos que hacer, para que su sangre nos limpie, nos santifique. Si ellos hubieran dicho, Señor, perdónanos, danos ese poder del carnero que hay en la sangre, ¿verdad? Queremos retomar el camino, perdónanos por quejarnos, perdónanos por esto, por aquello, por todo lo que habían hecho mal. Entonces Dios les hubiera dado una protección y ellos hubieran tenido una experiencia con esa sangre. Pero no lo hicieron. Dijeron a Moisés, Moisés, ve tú y tú intercede. Pues intercedió y Dios en su misericordia detuvo su ira, pero aún así hubo un juicio que cayó de parte de Dios. Dios no estaba contento con ellos. Amén. Luego más adelante encontramos que Dios les daba el maná del cielo. Por ejemplo, en el versículo 9 dice: y cuando descendía el rocío sobre el campamento de noche, el maná descendía sobre él. Y oyó Moisés al pueblo que lloraba por sus familias, cada uno a la puerta de su tienda. Y la ira de Jehová que se encendió en gran manera. También le pareció mal a Moisés. Y dijo Moisés a Jehová, ¿por qué has hecho mal a tu siervo? O sea, también ahí hasta Moisés estaba fallando. ¿Y por qué no he hallado gracia en tus ojos, que has puesto la carga de todo este pueblo sobre mí? Concebí yo todo este pueblo, lo engendré yo, para que me digas, llévalo en tu seno, como lleva la que cría al que mama, a la tierra de la cual juraste a sus padres. ¿De dónde conseguiré yo carne para dar a todo este pueblo? Porque lloran a mí diciendo, danos carne que comamos. No puedo yo solo soportar a todo este pueblo que me es pesado en demasía. Y sigue la historia, ¿verdad? Dios les da la carne que ellos estaban pidiendo, pero ellos habían despreciado el maná. Entonces otro error que cometieron en esta parada fue despreciar el alimento que Dios les había dado. A ver, ya llevamos 3. Número 1, se quejaron. Número 2, no se arrepintieron. Número 3, despreciaron el maná que Dios les envió. Ahora, ¿por qué fue tan terrible que despreciaran el maná? Porque el maná, hermano, nos habla del Señor Jesucristo. ¿Cómo es que llegaba el maná? Caía del cielo, ¿no? Y Jesús dijo, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Entonces el maná es un tipo del Señor Jesucristo. Ellos despreciaron, hermano, al Señor Jesucristo, despreciaron el pan que Dios les había dado. Y dijeron a Moisés que estaban mejor en Egipto. Fíjese, que estaban mejor en Egipto. Y empezaron a culpar, a decirle, ¿por qué nos sacaste de Egipto? Estábamos mejor allá con el faraón y con los que éramos sirvientes de ellos, aquellos encargados, ¿verdad? Que los ponían a trabajar en Egipto. Pero no es cierto, hermano. Primero que nada, ellos olvidaron todo, o sea,
Su mente estaba muy lejos de donde tendría que haber estado. Miren, si abrimos la palabra de Dios en Éxodo 2, no pierda ahí el número. En Éxodo 2, en el versículo 23, dice: aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel, ¿qué? Gemían a causa de su servidumbre, o sea, eran esclavos, y ellos clamaron a Dios primero a causa de su servidumbre. Y clamaron, y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre. Es decir, ellos le pidieron ayuda a Dios porque estaban siendo esclavos. Y dice el 24: y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob. Y miró Dios a los hijos de Israel y los reconoció Dios. Bueno. Entonces, cuando ellos estaban de esclavos, hermano, ellos clamaron a Dios pidiéndole ayuda, pidiéndole socorro, pidiéndole que los sacara de esa esclavitud, hermano. Pero ya cuando Dios los había sacado, empezaron se olvidaron que ellos fueron los que le pidieron ayuda a Dios. Y empezaron a decir: ¿por qué nos sacaste si estábamos mejor en Egipto? Hermano, pero eso nos habla de nuestra carnalidad. ¿Por qué pidieron carne y no quisieron comer el maná? Bueno, porque esa carne que ellos estaban pidiendo nos habla acerca de los desórdenes, de los pecados del cuerpo, ¿no? ¿Con qué comemos? ¿Con qué se querían comer las codornices? Pues con el cuerpo, ¿no? Entonces, hermano, esas codornices que ellos pidieron y que Dios les dio después, nos hablan de los pecados del cuerpo: pecado de glotonería, pecado ¿cuál era la palabra? Lujuria. Lujuria, eran pecados lujuriosos los que ellos estaban teniendo. Estaban deseando lo que ellos practicaban allá, lo que ellos hacían o lo que ellos veían a los egipcios hacer cuando eran esclavos. Y precisamente por eso ellos clamaron para ser liberados, para ser restaurados, pero, hermano, después se les olvidó. Y eso nos habla de algo muy importante para nosotros. ¿Por qué? Pues porque hay muchos cristianos que buscan a Dios para que Dios los ayude en alguna situación, que Dios los sane de alguna enfermedad, que Dios los libere o lo que sea. Y Dios los libera, pero no aprenden lo que tienen que aprender y después regresan. Bueno, el pueblo no regresó, pero en la actualidad regresan a donde, porque su deseo es volver a desear lo anterior, vuelven a su vida, vuelven a sus pecados, vuelven a sus costumbres, hermano, porque lo único que querían era ser libres de su momento de angustia. Lo único que querían es ser sanos de su momento de angustia. Por eso, hermano, es que nosotros no estamos en contra para nada de las sanidades y de los milagros y eso, para nada. No podemos estar en contra de eso porque viene de Dios y Dios es un hacedor de milagros y de maravillas. De lo que estamos en contra es que la fe se centralice en eso. ¿Sí ve la diferencia? O sea, hay grupos que creen en los milagros y puros milagros se la llevan. Y pues los milagros son buenos, pero no son el punto central. ¿Que de qué me sirve que Dios me sane si como quiera no voy a cambiar? Como quiera después me voy como ellos. Después me voy a olvidar, después voy a regresar a como era. Voy a decir, no, estaba mejor antes en el pecado, allá en los bailes, allá mi alma se satisfacía. Y algo bien peligroso, ellos rechazaron el maná
que es un tipo de Jesucristo. En otras palabras, le dijeron al Señor, no, es como ahora la gente que dice, no, Jesucristo no es suficiente, Jesucristo no me satisface, Jesucristo no es lo suficiente para llenar el vacío que tengo, mejor me voy a ir a revolcar en el pecado nuevamente porque Jesucristo no me complació. ¿Sí me explico? Y eso es terrible. Por eso le digo que nosotros no estamos en contra de los milagros. También oramos para que Dios sane a las personas, si es su voluntad. Otros no dicen si es su voluntad, dicen, sánalo, fuerza. Y pues Dios es misericordioso, lo hace a veces. Pero no es lo más importante. Lo más importante para el pueblo de Israel, ¿qué cosa era, hermano? Que aprendieran a clamar la sangre del carnero, que aprendieran a tener la dependencia a Dios a través del palomino cuando salieron de Egipto. En el desierto la sangre del carnero y después vienen otras cuando llegaron a la tierra de Canaán. Eso es lo que Dios quería, que Dios buscaba el arrepentimiento en ellos. Dios buscaba que ellos le entonaran un cántico. ¿Se acuerda que Dios los regresó al Mar Rojo? Ya habían pasado por ahí, pero después de 2 paradas, me parece, Dios los regresó al Mar Rojo para que se acordaran el cántico que habían entonado cuando Dios les dio la victoria sobre los egipcios. Dios en su misericordia los regresó a ese mismo lugar, a esa misma situación, para que ellos recordaran el poder de Dios. No lo recordaron. Y es muy claro que jamás se arrepintieron, ni recordaron el cántico, sino que se estuvieron quejando y quejando y quejando. Pero ¿por qué es importante, hermano, estudiar al pueblo de Israel? Porque nos refleja a nosotros, refleja nuestras actitudes, refleja lo que tenemos dentro del corazón. Así como ellos lo tenían, hermano, nosotros también. Y por eso es que lo estamos estudiando. En una manera o en otra hacemos lo que el pueblo de Israel hace. Despreciamos el maná y buscamos la satisfacción todavía de repente en las cosas del mundo, en las cosas que nos quieren mantener esclavizados. Pero hermano, lo que Dios busca de nosotros es que aprendamos a depender de Él. Por eso es esa diferencia tan grande entre ordenarle a Dios que nos haga un milagro y pedirle su voluntad. Es algo totalmente opuesto. No es lo mismo para nada. Lo que Dios busca es que dependamos de Él. O sea, si dependo de Él y tengo una situación en mi vida, voy a confiar en que Él me va a ayudar. Pero muchas veces la ayuda no va a llegar como yo pienso que va a llegar, ni de la manera como yo quiero que llegue, sino que va a ser de la manera como Dios quiere que llegue. Eso es depender de Dios. Si yo le ordeno a Dios, Señor, en el nombre de Jesús, esto y el otro y aquello, pues sí, pero siempre, si es tu voluntad, Señor. Yo quiero esto, te lo digo porque quiero ser sincero contigo. Pero si no es tu voluntad, como quiera yo te voy a amar. Si no es tu voluntad, como quiera yo te voy a seguir. Porque no quiero ser como el pueblo de Israel, que lo libraste y después solamente quería el lado del placer de la situación. Pero después, a las primeras de cambio, en sus paradas en el desierto, querían volver a Egipto, cuando ellos fueron los que clamaron para ser liberados. Y eso le pasa a muchísimas personas. Y buscamos a Dios para que no nos pase eso. Porque hay muchísimos que algún día fueron cristianos. Yo he platicado, a veces me he subido a los taxis, sobre todo allá en México, y uno le platica al chofer, ¿no? Porque a veces hay tráfico y pues hay que hablar algo, ¿no? Entonces pues es momento para aprovechar, hablar algo de Dios. Y resulta que muchas personas pues ya eran cristianos, pero no siguieron. ¿Por qué? Pues algunos porque nunca tuvieron la convicción o los llevaban a la fuerza de la iglesia o no sé. Otros porque esperaban un milagro de Dios, ¿verdad? Y Dios se los hizo
pero solo buscaron a Dios por el milagro y no para ser renovados, restaurados, un cambio de vida, un cambio de mentalidad. ¿Sabe qué significa arrepentimiento o cuál es el verdadero arrepentimiento? Arrepentirse significa cambiar de mente. Eso significa. Arrepentirse significa que si voy caminando hacia el pecado, hermano, arrepentirse es dar un giro de 360 grados y caminar hacia donde Dios quiere que camine. Eso es el verdadero arrepentimiento. Pero cuando no lo hay, solamente clamamos a Dios para que Él nos libre en el momento difícil. Pero no hay ese arrepentimiento, no hay ese deseo porque Dios transforme lo terrible que hay dentro de nuestros corazones. Despreciamos su palabra, le hemos escuchado, a lo mejor Dios nos acaba de hacer el milagro y venimos a buscarlo, ¿no? Porque está reciente el milagro que Dios nos hizo y hasta pasamos a dar nuestro testimonio, ¿verdad? Y decimos, miren lo que Dios hizo y qué bueno, pero que no se quede allí. Que ese milagro sea utilizado para bien y provoque un arrepentimiento en nosotros. Y eso es lo difícil. Cambiar de dirección, cambiar de rumbo, cambiar de mente. Eso es lo difícil, hermano. Porque si yo les digo, hermanos, a ver, vamos a orar, te levanten las manos al cielo para que todos los aguinaldos los que vayan a recibir, hermano, estén bien prósperos. Nombre de Jesús. Que los negocios que usted tenga en estos días, que en Navidad la gente es bendecida y compra, etcétera, que Dios lo bendiga. Y todos van a decir, sí, hermano, y se van a parar ahorita y van a levantar sus manos. Y sí lo podemos hacer, ¿por qué no? Pero no dependemos de eso. ¿Y qué tal si Dios quiere probarnos esta Navidad? No estoy diciendo que así vaya a ser, pero ¿y si sí? ¿Nos vamos a quejar? Vamos a decirle al Señor, mejor estaba antes, Señor. Mejor me regreso porque antes cada Navidad me iba re bien, estrenaba de todo a todo. Y ahora, mírame. ¿Me explico? Cuando Dios es el pan de vida, Dios es el que alimenta, Dios es el que sustenta, Dios es el que nos da lo que necesitamos. Y a veces hasta nos premia además. Pero Él es el sustentador, gloria a Dios. Pero es algo muy terrible quejarse y abandonar a Dios y buscarlo solamente momentáneamente, porque dice que la ira de Jehová se encendió en contra de ellos. Yo no quiero que la ira de Jehová se encienda en contra de mí por andar deseando el pecado, por andar deseando lo de antes, por andar anhelando, ¿verdad? Diciendo, ay, mira qué bien le va a aquel que está de mundano, que no se porta bien, y mira qué bien le va, mejor me voy a portar como él, porque en el camino de Dios no hay nada. No, hermano, son palabras ofensivas hacia Dios. Y Dios se enojó contra ellos. Por eso le pusieron Tavera, por el fuego de Dios que se encendió. Y luego le pusieron Kibroth Hatava, porque Dios les dio lo que querían. O sea, eso es algo impresionante, porque ellos estaban duro y duro que querían carne, ya habían despreciado el maná, ya se habían olvidado de lo que Dios les había dado en el pasado. Y querían carne a como diera lugar. Bueno, pues Dios les dijo, ¿quieren carne? Pues ahí está la carne. ¿Pero qué pasó? Les hizo daño. Ahí está claramente. Dice que todavía la estaban masticando y se les vino una plaga. ¿Por qué, hermano? Porque el pecado eso es lo que va a hacer. Matarnos espiritualmente. Si yo estoy así duro y duro, qué bueno que estaba mejor antes, me deleitaba mejor en el pecado. Bueno, Dios nos va a decir, a ver, entonces va, peca. Pero ese pecado nos va a destruir. Ese pecado nos va a matar, ese pecado nos va a dañar, va a traer muerte, va a traer desgracia a nuestra vida. ¿Sí me explico? Mejor arrepentirnos. Mejor decirle, Señor Jesús, ay Padre, perdóname. A lo mejor se nos salió una queja, una murmuración, pero luego venir la sangre del Cordero. Luego correr a la torre de su nombre, y lo decíamos en la mañana, hermano. ¿Por qué es que decimos Jehová, Jehová, Jehová? Porque queremos ser repetitivos. No, hermano. Es porque su nombre es el que nos levanta.
Su nombre es el que nos satisface, hermano, y cuando nosotros lo pronunciamos, hermano, empieza a moverse espiritualmente algo en nosotros y empezamos a ser levantados de nuestra angustia, empezamos a ser satisfechos en cuerpo, en alma, en espíritu, en corazón y en voluntad. Y hermano, la satisfacción que Dios da, nadie más nos las puede dar. Aquella carne, ¿verdad?, que representa el pecado anterior, pues bueno, es momentánea, da alegría que 1 hora o 2 horas o 5 minutos o un momento. Pero Dios complace y su satisfacción es permanente, dura para siempre. Gloria a Dios. Por eso dice, bienaventurado el que pone su delicia en Jehová, ¿no? Bienaventurado el que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ¿no? Maravillosa la palabra de Dios. Y buscar a Dios por lo que Él es, porque Él nos sacó, hermano, porque Él dio a conocer su nombre de Jesús. Jehová salva, para salvarnos y rescatarnos de todas esas cosas corruptas que hay dentro de nosotros. Eso es lo que Dios quiere hacer en nosotros, es el objetivo principal. Cuando el Señor Jesús estaba haciendo milagros y señales, Él dijo, vosotros mayores cosas que estas van a hacer. ¿A qué estaba refiriendo? Mayores cosas que los milagros que Él hizo, pues, ¿cuáles? Es impresionante ver un milagro, pero el Señor Jesús dijo mayores cosas y estaba refiriendo, hermano, a eso. Porque eso, hermano, es eterno y el milagro es temporal. Lo que Cristo crezca dentro de nosotros permanecerá por siempre. Por eso lo debemos de buscar, por esa razón. Para que Él cambie lo que hay dentro de nosotros, para que Él nos lave, para que Él nos transforme por completo. Y lleguemos a la tierra de Canaán. Porque, hermano, estas personas, muchos quedaron postrados en el desierto. No llegaron a la tierra de Canaán, que Dios les había prometido y que bien pudieron haber llegado. Pero no aprendieron la dependencia, no aprendieron la obediencia, el liderazgo. Amén. Aprendíamos que el carnero, la sangre del carnero nos habla de liderazgo, ¿verdad? Ser el primero, hermano, en levantarme como un líder. Y si vamos a correr a la torre del nombre, ser el primero en correr hacia allá. El primero en alabar. El primero en bendecir a Dios. El primero. Y si hay varios, pues qué bueno, que se juntan y la unión hace la fuerza. Pero ser esa primicia, ser ese líder espiritualmente que Dios está buscando de cada uno de nosotros. En el mundo el diablo cómo ha corrompido eso, hermano, y cuando se abre para hacer una maldad, cuando se juntan para cometer algún pecado, hay gente que luego se apunta. Cuando van a los bailes, cuando van a las fiestas, hay gente que luego son los primeros en agarrar el ritmo, son los primeros, apenas oyen el son de la música y empiezan a agarrar el ritmo, empiezan a bailar, empiezan a hacer todo aquello. Hermano, ¿por qué no nosotros somos los primeros en correr a Dios? En levantar su nombre, y hermano, y ahí vamos a tener una experiencia inigualable con Dios. Gloria a Dios. Pero qué maravilloso es la palabra de Dios que nos alimenta. El Señor Jesucristo es ese maná. Gloria a Dios. Pero ellos deseando lo de Egipto, deseando, porque solamente, hermano, su clamor, el clamor que ellos levantaron fue para que Dios los sacara del apuro. Pero no porque realmente querían seguirlo y caminar con Él y ser sinceros, no. Solo era en el rato, en el momento. Gloria a Dios. Bueno, entonces, también dijeron ellos que sus amos los trataban mejor que Dios. Que ellos dijeron, no, mejor estábamos allá en la esclavitud. Nos daban de comer los melones, creo que vienen mencionados por ahí. A veces pensamos que el mundo nos trata mejor que Dios. Codiciaron el pecado, murmuraron, despreciaron el maná, que es el Señor Jesucristo. Hermano,
cuando Dios en cada parada que ellos tenían, Él tenía el refrigerio, el descanso exacto y perfecto para cada uno de ellos. Y anoté aquí 4 ocasiones en las que Dios, hasta aquí, hasta este punto, 4 ocasiones que Dios les dio agua. ¿Por qué? Porque el agua pues, nos habla también de la palabra de Dios, pero el agua nos habla de frescura, del descanso. Cuando uno está cansado, tiene sed, se toma uno el agua. Hay gente que no le gusta tomar agua, pero aún cuando uno está muy sediento, pues hasta el agua sabe buena. O sea, el agua nos habla de un descanso, de una hidratación, de un reposo. Gloria a Dios. En medio del desierto, ¿se imagina? Y Dios les dio agua. El otra vez les mencioné que hay lugares que se llaman oasis. Un oasis es un lugar donde hay agua en el desierto. Y hasta hay palmeras y árboles. Y es algo raro en el desierto, porque en el desierto es pura arena, solazo, calor o frío extremo. Pero hay oasis que tienen agua, que tienen un lugar donde puede uno alimentarse, donde puede uno beber. Y hay 4 ocasiones en las que Dios hasta aquí les había dado el agua que ellos necesitaban para su descanso, para satisfacer sus necesidades. Sin embargo, ellos seguían prefiriendo lo de Egipto. Y en Egipto, ¿cuál les estaban dando descanso? Dice que los oprimían. Incluso ya cuando se estaban multiplicando, ¿verdad? ¿Se acuerda cuando dice que los egipcios estaban fastidiados del pueblo de Israel? Porque se multiplicaban. Entonces dijeron, ¿saben qué? Mandaron a las parteras que acabaran con todos los bebés que iban a nacer de los egipcios, de los judíos, perdón, cuando estaban en Egipto. Pero no, los bebés seguían naciendo, ¿verdad? Las parteras pues no hicieron daño a los bebés. Y mejor dijeron a los egipcios, no, es que las hebreas son muy fuertes y cuando nosotros llegamos ya nació el bebé. Pero se seguían multiplicando, seguían creciendo, pero lo único que los egipcios estaban haciendo con ellos era oprimirlos, era querer matar a su descendencia, era borrarlos, exterminarlos. No me diga que estaban muy bien alimentados, jamás. ¿Cuándo va a estar bien alimentado un esclavo? Nunca. Pero Dios, aún en el desierto, les dio el maná, hermano, ni siquiera tenían que trabajar. Era un pan gratuito que caía del cielo. Allá para quién sabe qué les darían, yo creo un pedacito de cualquier cosa. Y tenían que ser esclavos. Y acá en el desierto Dios les hacía llegar el maná, pero despreciaron ese maná. Y preferían mejor los problemas que tenían en Egipto. Cosas terribles, ¿no? Y entre más le escarba uno, más sale, hermano. Pero es única y exclusivamente para darnos cuenta lo que hay dentro de nosotros. Entonces ya les voy a decir las 4 paradas donde Dios les proveyó de agua. Primeramente en Mara, donde las aguas eran amargas, pero Dios le dijo a Moisés que arrancara un árbol y lo metiera en las aguas y las aguas se endulzaron, ¿no? Y ese árbol es un tipo del árbol de la vida que es Jesucristo, el cual puede endulzar, gloria a su nombre, y quitar nuestra amargura, quitar nuestros, porque les vuelvo a repetir, todas estas cosas son cosas que hay en nuestro corazón, son actitudes. Así que Moisés y él les dio el agua dulce y pudieron saciarse, pudieron tener un descanso, un refrigerio, lo cual en Egipto nunca tuvieron. Luego más adelante fueron a la parada de Elim, que ya estudiamos. Y también ellos andaban en el desierto, seguramente ya se habían cansado nuevamente, pero ahí en Elim había 12 fuentes y 70 palmeras. También lo estudiamos. Ahí había agua nuevamente para su satisfacción. Ahí había agua nuevamente para ellos. Luego fueron a Refidim. Y en Refidim Dios les dio a beber agua de la roca. Dios le dio la instrucción a Moisés y le dijo, vas a herir la roca y la roca te dará agua. Y esa roca es Cristo, el cual nos da el agua que necesitamos. Del Señor Jesucristo fluyen las corrientes de vida eterna. Gloria a Dios. Y después, cuando fueron al monte de Sinaí, Dios le dio la instrucción a Moisés
de que hiciera el tabernáculo, lo vimos la semana pasada. Y en el tabernáculo había un mueble con agua llamado el lavacro. Gloria a Dios. Y ese lavacro nos habla de las aguas de su nombre, muerte y vida. Ahí había agua, ahí estaba el recurso que ellos necesitaban para darle muerte a sus deseos, para darle muerte a su carne, para darle muerte a todo aquello y tener la vida de Cristo a través de las aguas del bautismo para ellos, que fue, ya tenían el tabernáculo, ya tenían el lavacro, gloria a Dios. Así que hasta ahí ya había habido 4 veces en los que Dios les proveyó el agua para su descanso, para que ellos fueran satisfechos, y no con eso Dios como quiera les daba el maná, les proveyó, hermano, nunca les faltó lo necesario cuando anduvieron en el desierto. Sin embargo, ellos seguían anhelando las cosas del pasado y clamaron en el desierto y se quejaban en contra de Moisés, y en vez de arrepentirse mandaban a Moisés por delante para que Moisés intercediera por ellos. Hermano, es bueno que el siervo de Dios ore por uno, ¿no? Yo puedo orar por Asael y en ese momento pues a lo mejor puedo ser una ayuda para él, ¿no? Es mi trabajo. Pero lo mejor sería que Asael, es un ejemplo nada más, agarrara la madurez y ya no esperara que vengan a orar por él, sino que él solito, él busca y él llega. Señor, yo vine a buscarte, yo vine a danzarte. A lo mejor ahorita van a orar por mí, o a lo mejor no, pero como quiera, yo voy a alabar, yo voy a exaltar, yo voy a bendecir tu nombre, yo voy a alabarte como tú mereces ser alabado, porque a eso vine ese día. Gloria a Dios. Y hay personas que no han aprendido esas cosas. Y por un tiempo está bien, porque todos necesitamos ir en el proceso, ¿no? Pero lo malo es cuando ya tenemos mucho tiempo en el camino y todavía seguimos esperando a que nos den el empujón, cuando nosotros debiéramos ya darle el empujón a otros. ¿Sí me explico? Gloria a Dios. Es una decisión personal. Qué bueno que alguien ore por nosotros, pero Dios nos está capacitando para que nosotros sepamos levantar nuestra voz, para que nosotros sepamos entonar un cántico, para que nosotros, hermano, dice la Biblia en Apocalipsis, que la esposa, los 144,000, entonan un cántico, hermano, un cántico nuevo, y sabemos que ese es el cántico de gratitud. Todo lo contrario a la queja. Pero también dice que este cántico ninguno lo conoce. Nada más los 144,000, dice Apocalipsis 14, los cuales fueron comprados de entre los de la tierra por primicias. Gloria a Dios. Ninguno conoce, sino aquellos que fueron determinados, aquellos que corrieron al nombre de Dios para ser levantados, aquellos que corrieron a la sangre del Cordero para ser limpiados, para su limpieza, para su arrepentimiento, aquellos hermanos que tomaron la decisión valiente de seguir a Cristo en el placer y en el dolor, hermano, como lo hizo Josué, Caleb, Eleazar y Fines, que fueron los que entraron a la tierra de Canaán. Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Y los demás hermanos que salieron de Egipto no llegaron. Qué cosa tan terrible, ¿no? Llegaron otros, pero esos nacieron en el desierto. De los que salieron de Egipto, nada más Josué, Caleb, Eleazar y Fines. Ni siquiera Moisés. Esa es otra historia. Pero se necesita perseverar, se necesita valentía, se necesita vigor. Se necesita ir a Cristo Jesús en arrepentimiento. Se necesita tener la sangre del carnero para ser un líder y levantarnos en el nombre de Jesucristo e ir adelante. Amén. Y si usted lo hace, hermano, sígalo haciendo. Y si usted no lo ha hecho, hágalo. Porque necesitamos correr, necesitamos apresurarnos, porque el Señor viene pronto. El Señor está preparando a su esposa
El Señor está viendo nuestras decisiones. El Señor está viendo nuestras elecciones. Hermano, sigámoslo. No tengamos estas actitudes. No hagamos enojar a Dios. Mejor bendigamos su nombre y exaltémoslos con todo el corazón. ¿Aprendemos algo en esta hora? Démosle gracias a Dios entonces. Dijimos que lo contrario de la queja es la gratitud. Dele gracias a Jesús, hermano, por este pan. Dele gracias al Señor Jesús por las aguas que han fluido hoy, que están fluyendo. Dele gracias a Jesús por el Espíritu Santo que está con nosotros. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús. Gracias, Jesús, por darnos el agua. Gracias por darnos el pan. Gracias por abrir los ojos de nuestro entendimiento, Señor. Gracias por alumbrarnos. Porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Gracias, Jesús, por el pan de lo alto. Gracias, Jesús, porque tú vienes. Cada vez que venimos a tu casa, cada vez que venimos a invocar tu nombre y a tu presencia, tú te manifiestas en medio de nosotros, Dios. Gracias, 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 gracias. Gracias, gracias porque tú fuiste la roca que fue herida en la cruz del Calvario para que hoy podamos correr a ti y ser lavados. Porque cuando estabas en la cruz derramaste tu sangre, pero también las aguas salieron de tu costado, Señor. Para que hoy podamos tener una limpieza completa a través de tu sangre. Podamos ir y ser lavados en las aguas de tu nombre, Señor. Las aguas de tu muerte, la muerte al pecado, la muerte a esos deseos de la carne, Señor, que lo único que nos van a provocar es destrucción. Señor, danos la vida de resurrección que tú tienes, que tú nos has prometido, que tú tienes preparada para nosotros, amado Padre Celestial. No queremos quedarnos, Señor, postrados en el desierto. No queremos, Señor, quedarnos a la mitad del camino. Ayúdanos a ser sinceros contigo, a ser agradecidos por el pan espiritual, a ser agradecidos, Señor, por lo que tú mandas a nuestra vida. Tú eres el Elión, el Altísimo. Tú tienes el control de todas las cosas, Señor. Tú eres nuestra salvación. Gracias por salvarnos de donde estábamos. Gracias por abrir nuestros ojos para poder conocerte. Gracias, Espíritu Santo, por traernos hacia ti. Gracias, Espíritu Santo, por tocar nuestro corazón para el arrepentimiento. Gracias, Señor Jesús. Queremos andar por ese camino. Queremos arrepentirnos, cambiar de mente, cambiar de conducta, cambiar de pensamientos, cambiar de ideas. Señor, si nuestros pensamientos no son como tus pensamientos, perdónanos. Si nuestras ideas o nuestros planes no son como tus planes, perdónanos. Si todavía alguno de nosotros o muchos de nosotros queremos las cosas de antes, Señor, perdónanos. Cambia nuestra manera de pensar. Cambia nuestra manera de actuar. Que no nos dejemos llevar por algo impresionante. Que no nos dejemos impresionar por algo del momento, Señor, sino que tengamos una convicción